Buenos días. Hay un refrán que dice que nadie escarmenta en cabeza ajena y yo propongo en esta mañana revertirlo porque lo que vamos a oír hoy creo que es un buen pasaje para ayudarnos a intentar escarmentar por lo que otros hicieron. Mateo capítulo 23. Ahora me voy a hacer entender. Mateo 23 dice así. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y sus túnicas con bordes largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que les llamen maestro. Pero ustedes no permitan que nadie les llame maestro, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente? Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosos y fariseos, hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos? Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios que vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están tan sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos? Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro? Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Y luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso dan testimonio en contra de ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas.
Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos, y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora, mírate, tu casa abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Después de una lectura tan severa como esta, yo me pregunto, ¿y yo? ¿A quién sigo? ¿Cómo son mis líderes religiosos? ¿O cómo soy yo para los que me siguen? Encuentro tres características que debemos de aprender en cabeza ajena. En primer lugar, decir que estamos hablando de personas que estaban interpretando y enseñando la propia palabra de Dios, pero con hipocresía. Predicaban conforme a la verdad, pero vivían otra cosa. Exigían la participación en actividades religiosas que agotaban sin dar ayuda. Se comportaban para aparentar y demandar respeto. En segundo lugar, veo que eran personas muy engreídas. Hablan como si fueran los únicos que saben y que todo tiene que hacerse como ellos piensan. Se esfuerzan por conseguir seguidores y luego los someten a sus criterios personales más allá de la voluntad de Dios. Les interesa que se cumplan las tradiciones y las formas religiosas más que cuidar el motivo por el que Dios las instituyó. En tercer lugar, veo que son personas avariciosas, desenfrenadas, que desprecian y apartan a personas sabias y maestros que no sigan sus propios criterios. Que Dios nos ayude a apartarnos de estas características en nuestra forma de vida y de liderar. Que Dios nos atraiga y ayude a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Sincero, consecuente con la palabra de Dios en todo lo que decía y hacía, tanto privada como públicamente. Jesús era humilde, llevando a cada uno a dar lo máximo de sí mismo y no exigiendo que cumplan solo con las expectativas de unos intereses personales, interesado en que cada uno dependa y siga a Dios. Que Dios nos ayude a ser ejemplos, líderes, sinceros, humildes y esforzados por el reino de Dios.